Con nuestro querido Vladimir Aguilera, lo ubican por @Mr. Aguilera en las redes sociales, en las cuentas donde comparte contenido como el que vamos a abordar hoy sobre los países más felices, el último ranking, el del 2024. Bueno, donde Venezuela se ubica en el puesto 79, pero bueno, en los primeros 20 veo sobre todo a países de Europa. Vlad, ¿cómo estás? Buenas ¿Cómo tardes y estás, Gladys? Buenas bienvenido. tardes. Súper feliz de estar aquí nuevamente. Y bueno, con esta lista que traigo del Informe Mundial de Felicidad del año 2024, que en realidad se publicó en marzo, que es cuando se creó el Día de la Felicidad, pero no habíamos tenido chance de conversar al respecto. Ujú, Una lista que, como tú bien dices, la encabeza siempre países europeos, ya es como una tradición, sobre todo los países nórdicos, como el ujú. caso de Finlandia, Dinamarca, Suecia y Noruega, que siempre han ocupado los primeros lugares. De hecho, Finlandia, que es el número uno, ya por séptimo año consecutivo, aparece como el país más feliz del mundo. Esto es una encuesta, es importante aclarar porque hay como Ajá. muchos rankings que podemos conseguir, y este en particular lo publica el Centro de Investigación de Bienestar de la Universidad de Oxford en colaboración con el Instituto Gallup, que es este instituto encargado de hacer encuestas a nivel global, y también con la ONU, con una de las redes de soluciones de desarrollo sostenible de la ONU, que sacan este ranking. Ajá, ahora bien, aquí se midieron 143 países, ¿no? En total. Y de esa posición Exactamente, sí. comentaba, Venezuela está en el puesto 79, Estados Unidos fuera de los 20 y por los jóvenes. Tienes como acotación también dentro del resumen que viene, que han preparado justamente para revisar este tema. En el caso de Estados Unidos, bueno, ¿cuáles son las razones? Y lo otro más importante también es los factores que utilizan en esta medición para considerar que esos 20, que de los cuales vamos a hablar, y que Finlandia además tenga 7 años en el primer lugar, pues se puedan considerar los más felices del planeta. Así es. En el caso de la encuesta que se hizo este año, que fue para medir al año 2021 al 2023 y se publica ahora en el 2024, por primera vez comenzaron a validar en la población cada uno de los 143 países que se midieron el rango de edad y el nivel de felicidad que tenían esas edades. Entonces, por primera vez se comenzó a medir lo que era la tercera edad, la edad adulta y la edad joven, y empezaron a discriminarse. Y en el caso de Estados Unidos salió del ranking este año, fíjate Gladys, qué interesante, porque los jóvenes no se consideran felices, es decir, no se considera un estado de bienestar. La población adulta y de la tercera edad son considerados más felices que la población joven, y eso es algo, un punto de atención para los norteamericanos, ¿no? Y en el Ujú. caso de este informe en particular, que me hacías la pregunta, los criterios. Y eso es bien importante porque nosotros tenemos como una expectativa de que no, Venezuela es un país feliz, y no, todo depende, y eso lo vamos a ver. Los criterios que utiliza este informe mundial en particular tienen que ver con el bienestar, es decir, hasta qué Claro, punto la población cubre todas sus necesidades básicas a través de servicios públicos de alta calidad, que por eficiente. ejemplo cuando vemos si en los países nórdicos, por ejemplo, las propuestas gubernamentales permiten cubrir esos servicios públicos de calidad. Por lo tanto, las personas gozan de esperanza de vida. Algo que es muy importante es la libertad de las personas, libertad para tomar decisiones, es decir, yo puedo tomar la decisión de estudiar lo que yo quiera, de trabajar en lo que yo quiera, incluso de llegar económicamente hasta donde yo quiera, que eso de alguna manera, Gladys, es como el estado ideal, y es lo que impacta en por qué países como Venezuela ocupa una posición tan lejana, que es el 79%, porque obviamente somos afectados por una cantidad de condiciones y de crisis, porque por mucho que tú intentes ser feliz, la realidad es que cuando tú regresas a tu casa y tienes un problema de agua o de electricidad o de algo, eso te va impactando. Te altera. Entonces, sí, esos son los criterios que toman en cuenta ese informe de la ONU que se hace anualmente para determinar el índice de felicidad, que se mide a nivel país, no a nivel individual, sino a nivel país. Ujú. En el caso, vamos a mencionar la lista porque no la hemos mencionado completa de los primeros 20, ¿no? Los que se consideran los 20 más felices en este ranking 2024, este informe mundial de la felicidad, que mide a 143 países. Finlandia está en el primer lugar y desde hace 7 años se mantiene. Dinamarca le sigue. Luego en tercer lugar Islandia.
Suecia está en Ujú. el cuarto lugar. Israel, a pesar de los conflictos, interesante, ajá, y de la Bueno, guerra. fíjate que hay que hacer una acotación porque esto se midió hasta el año pasado y el conflicto con Hamas comenzó en octubre. Probablemente Mm, eso haya tenido un impacto, pero fíjate que desde el 2022 Israel está en la lista, significa que su población, como desde ese punto de vista de Estado, de esos gozaban criterios. de bienestar. Sí, de esos criterios que mencionaste anteriormente. Los Países Bajos, luego de Israel. Noruega, sigue Luxemburgo, Suiza, Australia, Nueva Zelanda, Costa Rica, el continente americano, pura vida ahí. Ujú, Pura vida, y el único país latinoamericano que está ocupando dentro del ranking de los 20 primeros. ujú. Kuwait, Austria, Canadá, Bélgica, Irlanda, República Checa, Lituania y Reino Unido. Fíjate, a pesar de todos los conflictos que existen, estos países más o menos se han mantenido y como dije anteriormente, es porque en las políticas gubernamentales está contemplado el nivel de bienestar de las personas y eso es algo que hay Claro. que recalcar porque el gobierno no lo es todo, pero sí es lo suficientemente influenciador para que todo lo que sea la parte de salud, la parte de educación, la parte de bienestar incluso con el medio ambiente, que es importantísimo y algo que yo quiero resaltar, Gladys, es que estos países comparten algo en común. Es el tema de la red de apoyo social. Es decir, conviven con sus familiares, con sus amigos, comparten, Mm, porque hoy día en el mundo, lo hemos dicho en otras oportunidades en el programa, existe una especie de crisis de aislamiento por la tecnología. Y entonces estos países promueven ese encuentro. Entonces, claro, en países como Venezuela, donde hay un éxodo tan masivo de personas, donde las familias están separadas porque hay mucha sí, gente que ha emigrado, esto ajá. también impacta al índice de felicidad a nivel país. Lo comentábamos hace unos minutos justamente en la anterior entrevista y bueno, eso se está sintiendo además desde el dolor profundo en la campaña electoral para las presidenciales. Es parte de lo que se ha reclamado, se ha exigido, ¿no? Que es la reunificación familiar. Y hay otros criterios también, ¿no? Que puedes considerar para lo que es un país feliz. Sí, exactamente. Estos criterios son los que puso el informe de la ONU, pero realmente si nosotros hacemos una investigación más profunda y vemos, por ejemplo, elementos geográficos, culturales, de la idiosincrasia propia del país, bueno, ya no tomamos en cuenta este ranking. Y por eso es que a veces nos confundimos y decimos, pero si los venezolanos somos alegres, somos chicharacheros, ¿cómo es que no Ujú, estamos en el ranking? Entonces, claro, lo que sucede es que hay elementos, por ejemplo, como el clima. No es lo mismo un país como nuestro en Venezuela, que tiene un clima fantástico, que está siempre, casi siempre soleado, gracias a Dios, a un país que se enfrenta con tantos huracanes, o a lo mejor en Siberia, que está prácticamente no ves la luz del sol en el día a día, y entonces eso influye en el estado anímico de influye. las personas, y desde el punto de vista individual, los que vivimos en el trópico, afortunadamente somos como más alegres. Hay algo que es importante, Gladys, que te va a encantar, que también tú lo tocas mucho en tus programas, que es la actitud ante la vida. Eso es un acto totalmente individual y yo Ujú, creo que eso los venezolanos lo hemos ido recuperando, no solamente con las esperanzas que tenemos en las próximas elecciones, sino también, por ejemplo, con el apoyo a la Vinotinto, que nosotros nos dimos cuenta que tenemos que apoyar nuestro equipo nacional, no importa si gana, no importa si pierde, porque es parte de nuestra identidad y de nuestro arraigo como venezolanos. Y eso es ujú. parte de la actitud ante la vida, ¿no? Una actitud abierta a la alegría, al positivismo, y a la felicidad, porque de eso se trata, ¿no? Claro, y desarrollando también valores como la confianza también, ¿no? Que se deposita en este caso con el eslogan Mano tengo fe y en acciones hacia la vinotinto y en general a lo que, como dices, pues el terreno o el escenario político electoral. Eso es motor, obviamente, ¿no? El valor, la fe como valor, y de eso hablo mañana justamente en mi Así lo veo a propósito de lo que menciona. Coincidimos en eso, pues es motor de vida más allá del escenario en el que te encuentres, es esencial. Y el por qué mañana también en el Así lo veo lo toco. Pero fíjate, a la actitud ante la vida, que es fundamental. Y bueno, en algunos casos, además, especialistas sugieren lo que es el desarrollo de la espiritualidad.
Sí, que es fantástico, porque fíjate que cuando el ser humano tiene fe, cree en algo, un ente superior, te ayuda como a sobrellevar la vida. Y hay Mm, países bien especiales que han desarrollado la espiritualidad, por ejemplo, como el caso de Bután. Bután es un país relativamente joven, con muy poca población, apenas 700.000 habitantes. Y fíjate qué interesante, Gladys, ese país mide el índice de felicidad nacional bruta. O sea, en vez del Producto Interno Bruto, el índice de nacionalidad de felicidad nacional bruta. Y es interesante porque ellos buscan que sus ciudadanos estén felices, estén más en contacto con el medio ambiente. Es un país que la verdad todavía está muy alejado de la modernidad. De hecho, la televisión entró en Bután apenas en el año 99 y ni siquiera su capital usa semáforos. Entonces, eso es un llamado también de reflexión a nosotros, que a veces estamos tan llenos de tecnologías como los teléfonos inteligentes, ajá. laptops, tabletas, tenemos series en la televisión, tenemos streaming, tenemos música digital, que es fantástico porque nos hacen la vida más fácil, pero tenemos que preguntarnos hasta qué punto nosotros necesitamos tantas cosas para ser feliz. Mm. Y eso es algo que cuando vemos el caso de Bután, decimos cómo es que un país ha medido en sus habitantes que tienen tanta felicidad si tienen tan poca tecnología. Entonces pareciera que la felicidad está muy relacionada con la búsqueda interna y con pocas cosas para ser feliz. Bueno, pueden ser muchas o pocas, pero es la valoración y en tiempo presente de lo que ya tienes incluso, no perder de vista en Ujú. esa búsqueda de lo que te falta, que es lo que se reflexiona mucho, que nos ocurre además dentro de esa dinámica que bien explicas. Pues muchos se les va la vida pendientes de lo que les falta por alcanzar, por tener, por lograr, por resolver y están, bueno, absolutamente desenfocados de la vida, realmente de lo que se tiene, que es el presente y con todo lo que ya justamente has alcanzado. Para más bien verlo desde la gratitud, lo cual te genera y Exacto. confirmado, por supuesto, parte de ese bienestar tan anhelado integral. Gracias, Plata. Ha sido un placer. Más de esto, vayan a la cuenta de Vladimir, @Mr. Aguilera. Lo tenemos cada 15 días en el segmento Curando Cultura General. Cuídate mucho. Muchísimas gracias a todos, así que ya saben, mantengamos una actitud positiva ante la vida, que ese es el factor al final que impacta en todos nosotros como venezolanos. Gracias, gracias. Cuídate. Feliz tarde, Vlad. Y ustedes se pueden quedar al regreso. En unos minutos estaremos desarrollando la segunda hora y hasta las 3 de la tarde. ¿Cuándo